andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, como siempre este programa de jóvenes para jóvenes, donde cada semana intentamos entender lo que pasa en la muy movida política colombiana. Soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto para mí subirme al andén, donde usted también se puede subir simplemente usando ese numeral El Andén en todas las redes sociales. Señores, falta una semana. En una semana Colombia decide quiénes serán los próximos integrantes del Congreso y quiénes serán los nuevos candidatos presidenciales que se meten a esa piscina en la que ya hay al menos 3 candidatos fuertes inscritos. Está por llegar la fecha. El 8 de marzo, Colombia no solo participará de las elecciones legislativas, sino que va a poder votar en 3 consultas de 3 espectros políticos distintos. Todo esto de cara a quién será el nuevo o la nueva presidente de Colombia. Una decisión que tomarán los colombianos que hay habilitados para votar. Esta fue una semana decisiva para el futuro de las elecciones en Colombia. Según el último censo de la registraduría, hay 41.287.046 colombianos que están habilitados para votar. Y esta semana, en esa registraduría, se siguen haciendo los preparativos finales. Una registraduría donde el presidente Gustavo Petro y su gobierno siguen poniendo el manto de duda. Fue el mandatario colombiano el que dijo que hay riesgo de fraude para las elecciones en Colombia. No solo lo dijo, lo escribió en sus redes sociales y lo dijo en discursos con plazas públicas a las que promovió, a las que llenó, diciendo que hay un riesgo electoral en Colombia. Las instituciones han rodeado a la registraduría, que al final es la que prepara el acto electoral del próximo 8 de marzo. Primero el presidente Petro dijo que el problema eran los testigos electorales, luego el famoso software de la registraduría y después la tesis del código madre o código fuente, que eso puede sonar muy técnico, pero que son los algoritmos que hay detrás precisamente de cómo se hacen los sistemas, los programas para contar su voto, el mío y el de todos los colombianos. La política es la noticia más importante hoy en Colombia, producto de las elecciones que están por llegar. Tan cerca estamos que la encuesta Invamer fue publicada esta semana. Esa que se hace para Blue Radio y Noticias Caracol, que nos deja básicamente 2 reflexiones importantes que hay que hacer hoy. La primera es que van a salir a votar entre el 50 y el 60% de las personas habilitadas para hacerlo. Y de ese porcentaje, el 62% dice que va a pedir el tarjetón de las consultas, por lo que estamos hablando de unas consultas interpartidistas que podrán meter entre 9 y 10 millones de votos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los que dicen que van a pedir el tarjetón, el 44% dicen que todavía no saben por quién van a votar. Y empecé este programa recordándoles que queda una semana para ir a las urnas. Así que aquí cualquier cosa puede pasar en una semana llena de acontecimientos políticos. Es más, vimos esta semana la desaparición de 2 candidatos al Congreso. Uno ocurrió en Cesar, otro ocurrió en Cauca, en medio de la alerta que hay incluso en Bogotá por la situación de orden público. Esta semana que está terminando, la fuerza pública, con ayuda de la DEA, es decir, de Estados Unidos, encontró una bodega de armas y explosivos de la guerrilla del ELN, que se presume iban a ser usados para esta época electoral. Así que la situación de orden público más las movidas políticas son la noticia que también analizaremos en segundos. ¿Qué tanta razón tiene el presidente? ¿Será que aquí puede haber un fraude? ¿Qué está haciendo la registraduría? ¿Quién tiene la razón? Ese es el tema de esta noche. Una pausa. En 30 segundos presento a nuestros invitados para que hablemos de elecciones, para que hablemos de la seguridad y transparencia electoral. Una pausa, regresamos. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.
Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento. Es el día de hablar de elecciones. En una semana los colombianos tendrán que ir a las urnas para elegir al nuevo Congreso, a nuevos candidatos. Todo esto preparándonos también para la elección presidencial. Primera vuelta, recuerde, en el mes de mayo. Y entonces llega la pregunta, ¿cómo está el país para estas elecciones? ¿Qué tanta seguridad electoral hay? Y lo más importante quizá por estos días, ¿está la registraduría con la capacidad suficiente de dar garantías a las elecciones? No me lo pregunto yo, ni más faltaba. Lo pregunta un señor que se llama Gustavo Petro y es presidente de la República. Y por eso la duda para el presidente está puesta en la entidad que se encarga de las elecciones. El mandatario colombiano ha dicho una y otra vez que hay riesgo de fraude. ¿Eso es cierto? Eso es lo que le vamos a preguntar esta noche a nuestros invitados. Voy a arrancar por la derecha. Saludo a esta hora a Daniel Vázquez, analista político. No porque usted sea derecha, porque está a mi derecha. Ah, claro. Don Daniel, bienvenido. Buenas noches. Camila, muy buenas noches a todo el panel, a todos los oyentes. Primero que todo, Camila, quisiera invitar a todos los oyentes y a todos los colombianos a votar el próximo 8 de marzo, a hacer su uso del derecho al voto, a fortalecer la democracia. La gran pregunta es, ¿hay riesgo de fraude? Y no, nuestra registraduría nuestros procesos electorales es uno de los procesos que está mejor blindado, es admirado por la Unión Europea, es admirado por muchos países, el conteo de votos es supremamente rápido y tenemos varios chequeos en los cuales garantiza que no vaya a haber fraude. Bueno, aquí lo empiezo a notar, usted ya se metió, me dice que no hay riesgo. No hay riesgo, pero sí hay riesgos electorales por las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Ya voy para allá. También saludo esta noche a uno de nuestros invitados, Nicolás Ordóñez, que es otro analista político que está aquí con nosotros frecuentemente. Nico, bienvenido, buenas noches. Camila, a ti, a la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes de este programa que se ha construido para jóvenes y que cada vez tiene más audiencia. Ah, que cada vez estamos más jóvenes, ¿no? También porque la juventud es un estado mental. Digamos que pues la pregunta es como si a ti un policía te dice, este lugar es inseguro, uno no puede decir si el lugar es seguro o no. O si un médico te dice, tu vida está en riesgo, uno no puede decir si está o no, porque quien es el responsable de tu vida es quien te lo está diciendo. Y en este caso, las elecciones en cualquier lugar del mundo son responsabilidad del Estado. Y si quien es el jefe del Estado dice que hay un riesgo, pues naturalmente uno va a pensar que debe haber un riesgo y que lo hay, pero esto no solamente porque lo dice quien es el jefe de Estado, quien es el responsable de las elecciones, sino porque los acontecimientos demuestran que si hay un riesgo permanente, y lo primero que demuestra esto es que es para los opositores, y cierro esto diciendo que si no la familia de Miguel Uribe puede decir que en estas elecciones no ha habido garantías para que tengan marcha. Pero a ver, para yo ubicarme de una vez, Nicolás, aquí que le pongo, ¿usted cree que hay riesgo electoral claro en Colombia? Usted dice que sí. Saludo también esta noche a Juan David Paloma, cara nueva en el andén. Es un gusto, como siempre, ampliar las voces que escuchamos, que compartimos con ustedes. Juan David, él es abogado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Camila, mucho gusto. Un saludo para todos mis colegas y en especial para la mesa de trabajo. Bueno, Camila, yo pienso que hoy las elecciones en Colombia están garantizadas. El CNE y la registraduría han hecho siempre un proceso comprometido para garantizarlas. Prueba de esto es el número de candidatos que tenemos hoy a la presidencia de la República. La mayoría de ellos de derecha y algunos de centro. Recordemos que hoy solo hay 2 candidatos fuertes que podrían llegar a ser fuertes de izquierda. Esto parece más un tema político en el cual el presidente se empieza a sentir perdido y empieza a acusar a la registraduría, porque el proceso no es el que él quisiera o no está siendo llevado a cabo como él quisiera. Aquí entonces le anoto que no, ya vamos a entrar en materia y además saludo esta noche a Nicolás Goyeneche. Hola Nico, bienvenido. Usted ya es cara aquí, parte del andén, también abogado. ¿Usted qué cree, Nicolás? ¿Hay riesgo de fraude electoral en el proceso que viene el próximo domingo? Hola Camila, un saludo especial a ti, a mis compañeros de panel y a los que atienden el programa del Andén de Blue Radio. Yo creo que no hay riesgo de fraude en el proceso electoral, en el conteo de los votos, en que las mesas de votación no van a
dar un resultado distinto al que quiera la ciudadanía, pero sí hay riesgos enormes en las elecciones que no son responsabilidad ni del Consejo Nacional Electoral ni de la Registraduría Nacional, que son responsabilidad del Ejecutivo, que perdió durante estos 4 años el control territorial en muchísimos municipios del país. La Defensoría del Pueblo el año pasado publicó mapas de riesgo electoral muy claros. Hay municipios del país donde no solo hacen presencia, sino que tienen el control los grupos armados ilegales. Y hay otros municipios donde, todos lo sabemos, hay más denuncias de trasteo de votos, más denuncia de compra de votos, y la Defensoría del Pueblo ha dado esos mapas. No es una mentira, no es una exageración. Hay al menos 61 municipios en riesgo electoral extremo y ya veremos cómo le fue al pacto histórico en esos municipios con presencia de grupos armados. Pero a ver, yo aquí creo que hay que dividir esta conversación en dos. Nicolás, voy a regresar con usted porque necesito entender y para claridad también de los oyentes. Una cosa es el riesgo de fraude en la registraduría y otra muy distinta es el riesgo electoral, situaciones de orden público, traslado de votos, presiones de grupos armados. Esto pareciera ser una situación separada, pero el presidente habla es del riesgo de fraude. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la registraduría en esa amenaza que ve el presidente? Bueno, aquí hay que arrancar por lo siguiente, y es que en el histórico, el presidente, por supuesto cuando no era presidente, sino candidato como alcalde de Bogotá y demás, siempre ha puesto en duda nuestro sistema electoral que ha funcionado y ha sido un ejemplo, como lo decían ahorita mis compañeros, para el mundo. Uno pudiera ver, por ejemplo, que mientras aquí un mandatario se sabe cuando una hora después de cerradas las urnas, en países recientemente lo hemos visto como Honduras, fueron casi 2 semanas para determinar quién era el presidente de la República. Dicho esto, lo que uno tiene que, y perdón, añado una cosa adicional, en su elección como presidente, el presidente también dio a entender que iba a haber un fraude electoral y se acabó el discurso el día que ganó. Y hoy, como lo decía Juan David, cuando ve posibilidades de perder la elección, nuevamente retoma ese discurso. Ahora bien, las elecciones son un todo. Las elecciones no solamente es la garantía del día electoral, donde la registraduría, la procuraduría, los entes de control juegan un rol, sino es todo lo que está a su alrededor. Y por supuesto hay riesgo, o puede haber fraude electoral, en la medida en que no se garantice la seguridad, que sí es un tema que es responsabilidad completamente del Ejecutivo, del jefe de las fuerzas militares, que es el presidente de la República. Y lo que podemos ver no solamente es la alerta temprana de la registraduría, de la Defensoría que salió en el 2015, sino la de seguimiento que le hacen ahorita, donde alguien pudiera decir, no, es que hay permanentemente presencia de grupos ilegales en Colombia, no es la primera vez, pero uno lo que puede ver de ahí es que ha habido un aumento, no solamente en el constreñimiento electoral, sino en la presencia de grupos armados en el 22% más que en el 2022. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno le suma las declaraciones del presidente, quien no está garantizando las elecciones hoy y que haya un posible fraude electoral en su compendio, en su integralidad, es el presidente de la República. Camila, y para agregar, y quisiera, digamos, para que los oyentes entiendan lo que está pasando en la Registraduría Nacional en estos momentos, es que se están llevando simulacros para el conteo de votos, para la transmisión de votos, en el cual participan todos los partidos políticos, participan todos los movimientos ciudadanos, en el cual les van a estar en las próximas elecciones. Esto garantiza que todos los partidos conozcan cómo va a ser el proceso. Entonces, el presidente Petro hoy critica el sistema que lo ha hecho, con el cual él ha salido elegido como concejal, como representante de la Cámara, como senador, como alcalde y como presidente. Pero la registraduría, como hemos visto antes, tiene unos procesos en los cuales garantiza que no haya fraude. Para que haya fraude, ejemplo, los 6 jurados de votación en la mesa tendrían que ponerse de acuerdo para cambiar los votos que hayan en esas mesas. Eso es supremamente complicado porque cada jurado de votación pues se mira para que no se conocerían al momento de llegar a la mesa. Pero entonces aquí, Juana, hay una cosa que es muy difícil de entender. Si falta tan poco para las elecciones, si como bien plantea Nicolás, el presidente es el que está al frente y debe dar garantías también al proceso, ¿por qué es Gustavo Petro el único que levanta esa bandera del fraude? ¿Por qué pone el fraude sobre la mesa quien debería primero dar las garantías, pero además quien ha salido elegido en ese mismo sistema electoral? ¿Por qué el presidente?
Camila, como te decía anteriormente, yo creo porque se siente perdido. Lo que te decía, siento que a medida que van pasando los días y que se acerca la fecha de esas elecciones, el presidente siente que si se une esa derecha, ese centro que está dividido, él puede llegar a perder las elecciones. Entonces su método es citar a su gente o convocar a su gente por medio de estos discursos, haciendo o causando estos revuelos públicos, políticos, para poder lograr estar en el ojo digamos, de los medios de comunicación y poner en entredicho el papel de la Registraduría Nacional. Nicolás, señor. Camila, dejémonos de inocencias. El presidente de la República tiene candidato y tiene lista al Congreso. Pero no es el único ni el primero. Iván Cepeda es el heredero de Petro y el pacto histórico, no vamos a decir mentiras ni exageraciones, es el partido del presidente y se reunieron la semana pasada en Palacio de Nariño para definir unos lineamientos de campaña. Que porque no es público, no es cuestionable, pero el presidente no tiene nada que hacer dando línea a su lista de Congreso. Dicho eso, el discurso del fraude le sirve a Petro tanto si gana como si pierde. Yo creo que lo está haciendo porque se siente... ¿Ya pasó en y el 22? Perdido. Se siente perdido. ¿Y por qué se siente perdido? Porque siente que el país no está respondiendo a los intentos de populismo que ha dado. El aumento del salario mínimo tenía un propósito político y el pacto no está subiendo como esperan las encuestas. Tiene un desorden en la campaña del pacto al Senado, al punto de que no tienen vallas instaladas en Bogotá, no por austeridad ni porque no quieran, sino porque tienen las cuentas chuecas. De manera que yo creo que el presidente tiene la intención es de decir, perdí porque me robaron las elecciones. Perdimos como pacto histórico y perdió el proyecto del cambio porque hubo un fraude en la registraduría que no hay tal. Pero también le sirve si gana Camila, porque si se da el milagro que espera el pacto histórico de que la gente salga a votar, a apoyar su proyecto de cambio con el que la gente está dichosa, como sueñan desde la Casa de Nariño, van a decir, ganamos, a pesar del fraude de la registraduría. Y es una oportunidad perfecta porque el presidente puede dar el discurso de fraude y si no se concreta su derrota, igual lo puede mantener diciendo que era un riesgo, igual lo puede mantener diciendo que les robaron votos, pero fue tanta la gente que no alcanzó para robarle sus resultados. Ese es el propósito, yo creo, Camila, respondiendo a su pregunta de por qué el presidente es el único. Y llama la atención de que sea el único esgrimiendo el discurso de fraude. Camila, para agregar algo muy rápido, es que es descarado lo que está haciendo el gobierno. Vimos en el mes de enero que se firmaron más de 100.000 contratos por un valor de 14 billones de pesos. En el nuevo decreto de emergencia económica permite que se pueda hacer en época electoral contratación directa. Y además, ahora vemos como también el decreto permiten que se muevan 25 billones de los trabajadores colombianos para colpensiones para ser usado en estas elecciones. Estos sí son riesgos electorales. Lo que está haciendo el gobierno es descarado. Pero yo aquí me perdí en uno de los argumentos que ustedes acaban de exponer. Y sobre todo decía Nicolás hace un momento, Nicolás Goyeneche decía, es que esto hace parte de la campaña en la que está el presidente, decir que hay fraude para favorecer a su candidato y a sus listas. Ahora, ¿qué tanto le ha servido el fraude y qué tanto necesita amenazar con fraude cuando hoy su candidato y hasta él en su aprobación pues lideran las encuestas? Pues Camila, el presidente Petro siempre ha tenido una narrativa de buscar un enemigo. Cuando fue alcalde fue Transmilenio, la élite, el procurador. Cuando una vez entró a ser presidente las élites, el empresario. Y ahora cada mes cambia de enemigo. Ahora el enemigo es el proceso electoral y la registraduría. Con eso crean una narrativa en la cual están dando constantes mensajes negativos frente al proceso electoral. Y eso es lo que buscan, deslegitimar el proceso electoral y la registraduría nacional. Nicolás, señor. Bueno, varias consideraciones. La primera, como lo decía Nicolás ahorita, es que no es la primera vez que pasa. El presidente de la República, siendo candidato a la presidencia, liderando la intención de voto, decía que iba a haber un riesgo electoral. Y posterior, y un poco recogiendo la inquietud que tú nos ponías ahorita en la mesa,
¿Qué pasa si su candidato está ganando y ponen en entredicho este tema? Pues va a pasar lo que naturalmente pasó en el 2022, hace un discurso donde dice que a pesar de los intentos de fraude, de los intentos de quitarle la vida, de los intentos de una cosa u otra, pues ganó las elecciones producto de que el pueblo proclamó que él fuera quien iba a ganar. Ahora, tú ahorita mencionabas, y como lo es el derecho ciudadano que todos tienen, naturalmente el hecho de ser presidente de la República no quiere decir que uno no pueda ejercer el derecho al voto y tener un candidato propio. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que yo nunca he visto un presidente de la República en tarimas pagadas por el pueblo colombiano, producto de los impuestos, diciendo que hay que continuar el legado progresista que él representa y que naturalmente hoy evoca el candidato Claro, de su Nicolás, partido. es que estar en campaña lo entiendo y ha sido muy cuestionado, pero ¿qué gana el presidente hablando de fraude? Nicolás tiene la tesis de que es para la campaña, para impulsar a sus listas y a su candidato, pero si el candidato ya va liderando, ¿para qué la tesis del fraude? Claro, permíteme, en ese sentido, uno ve las más recientes encuestas que ustedes mostraban en el programa de Blue Radio, donde tú eres productor. La Inbamer. La de Inbamer. Por supuesto, a Iván Cepeda liderando la intención de voto. Pero si uno da cuenta, por ejemplo, del crecimiento de Paloma Valencia, que es de 10 puntos, es la que en tendencia y porcentualmente es la que más crece en un lapso de 2 meses, más el 18% de Abelardo, más cuando uno suma lo demás, uno pudiera decir que de cara a la primera vuelta, Sí. quizás esté reñido el tema. Y el presidente tiene que ir ambientando esto, no solamente para, como lo decía Juan David, preparar a su base para manifestarse, para salir a votar, sino también para estar listo por si gana o por si pierde. Pero déjame, yo cierro con esto. Lo que aquí sí es evidente que es una muestra de que si hay riesgo electoral y posiblemente fraude y demás, como lo he venido esbozando, es que el presidente tiene candidato y lo ha dejado ver. Recientemente vimos a Daniel Palacios presentando en Washington la denuncia de los computadores de las menciones a Iván Cepeda de Raúl Reyes. Y vemos no a Iván Cepeda defendiendo, sino al presidente de la República defendiéndolo. Creo que eso nunca se había visto previo a unas elecciones en Colombia. Si habían sospechas de que apoyaba a uno, apoyaba al otro, pero en un presidente siendo el jefe de debate de un candidato a la presidencia. Juan, lo veo levantando la mano. Sí, Camila, me parece también importante preocupar que si bien, mencionar que si bien es cierto, el presidente Petro o el candidato del presidente Petro hoy va liderando las encuestas, es importante también dar mención a que la votación o la intención de voto se encuentra dividida. Sí. Entonces eso puede causar también una preocupación en él, puesto que él sabe que si las maquinarias políticas se unen, puede estar en riesgo de perder las elecciones. Entonces me parece que tal vez esa es su preocupación, porque me imagino que él hará unas cuentas aproximadas y dirá, bueno, si mi candidato hoy tiene el 40, el 42%, pero Abelardo de la Espriella tiene el 23%, pero mira, hay una Paloma Valencia con 10%, hay un Fajardo, si esta gente se une, si de la consulta sale alguien fuerte como fórmula vicepresidencial, pues hombre, puedo yo estar en riesgo de Claro. poner en... Pero hablar de fraude disminuye ese riesgo. No disminuye el riesgo, pero es una cortina de humo. Para decir en cualquier caso, es que yo perdí porque me hicieron trampa. O es que la registraduría o el ente encargado de vigilar esas elecciones o de vigilar esa votación no lo hizo de forma correcta. Luego ahora, entonces yo pongo en tela de juicio su trabajo para decir, no, mi candidato era el mejor, nosotros perdimos este proyecto político, no porque fuésemos malos, como el gobierno lo ha demostrado, con la ineficiencia, con la ineptitud en muchos temas de seguridad, de políticas públicas, sino porque la registraduría me hizo trampa. Y Camila, también recordemos que el presidente Petro ha tenido una pelea con la empresa que maneja el software. Llegamos a Thomas Gregan Sons. Tiene una pelea por el tema de los pasaportes, tiene una pelea por el tema del manejo de los datos, y esa también es crear esa narrativa en contra, digamos, del proceso electoral, porque también va en contra de esta empresa, y es una pelea que lleva dando desde que entró a la desde antes de ser presidente. Nicolás. Camila, y otro factor que creo que no se está viendo es qué se pretende, nos preguntas, ¿por qué el presidente insiste en el tema de fraude? Y yo creo que es un llamado también a la militancia del pacto histórico desde la presidencia de la República para ir masivamente a las urnas. Porque si hay un riesgo de fraude, lo que están diciendo y lo que van a decir las próximas semanas es que tienen que ir a votar todos
para que el fraude no se consolide. Para mí también es una estrategia de movilización, Camila, en ese sentido, previendo previendo su derrota o previendo que no va a tener la participación esperada porque ya no genera lo mismo que generaba hace 4 años el pacto histórico, está haciendo un llamado a su base a que vaya masivamente a las urnas. Y ustedes lo decían, puede que esté liderando en las encuestas Iván Cepeda, que es el candidato del gobierno, de la continuidad de este mal cambio que tuvimos en Colombia desde el año 2022. Pero, Camila, y esto es muy importante también verlo, quedarse en el 40% sin posibilidad de crecimiento porque el otro 60% del país es antipetrista, es asumir una realidad y es que puede ganar en primera vuelta, pero no van a ganar en segunda. Y decía bien el ministro Benedetti en las últimas semanas, incluso el gobierno está buscando a un candidato que le guste más, un candidato a derrotar, previendo que el centro se vaya con ellos. De pronto están jugando a eso, pero se les creció la gran consulta por Colombia, se les creció Paloma Valencia y podrían llevarse sorpresas de que el que pase a segunda vuelta no sea el que ha liderado las encuestas en los últimos meses, como pasa en el país todos los procesos electorales, sino que pase a segunda vuelta la candidata de Centro Democrático y la candidata que una al antipetrismo que está aglutinado en esa gran consulta por Colombia. Que además, digamos, un poco tratando de condensar lo que dice Nicolás, hay una realidad que el presidente Petro ya vivió, y fue en la elección del 2018 donde ganó el expresidente Iván Duque, en ese momento candidato a la presidencia y luego presidente, que en esta época quien lideraba las encuestas era Gustavo Petro de lejos. Era una realidad muy similar a la de Iván Cepeda. En la política colombiana hay un dicho, Nicolás, yo no sé si usted se acuerda, que dice que el que lidera las encuestas es el primero que se quema. Exacto. Y si usted ve la fotografía, hace 8 años exactamente, el presidente Petro marcaba 30% en las encuestas y el presidente Duque marcaba el 9%. Es una realidad muy similar a la de Paloma hoy con Iván Cepeda. Sí. Y veamos quién ganó la presidencia en ese momento. Iván Duque. Esto para decir que Petro ya sabe lo que se avecina en medio del mal gobierno que está haciendo y por supuesto tiene que decir que hay riesgo electoral, y yo vuelvo a mi ejemplo de ahorita y por eso mi posición es que sí lo hay, porque si quién es el responsable de las elecciones y dice que hay riesgo, es como cuando el médico a uno le dice que uno está enfermo, uno no lo puede dudar, uno está enfermo. Claro, y entonces ahí hay que buscar la medicina. Ahora, partiendo de esa lógica que usted mismo plantea, Nicolás, entonces aquí hay un problema. Y es que el presidente Gustavo Petro, si mirara el antecedente por encuestas, por ejemplo, para decir qué puede pasar, al final con el discurso de fraude, ¿qué gana? No, yo creo que es lo que hemos venido diciendo acá y lo que ganó en el 2022. Sí. Es que es muy sencilla la apuesta. Si perdemos, hago que hayan manifestaciones por doquier en el país, producto de que digo que nos robaron la elección y la gente saldrá a marchar. Y si gano, pues saldrá a decir que a pesar del fraude ganó. Okay. y mantiene su Ahora, en legitimidad. esta tesis del fraude, y esta es una pregunta para todos, pero Daniel, quiero empezar con usted. El presidente Gustavo Petro dijo que la manera de frenar el fraude es aumentar los testigos electorales. Y planteó lo que ha sido uno de los debates más intensos esta semana, que los soldados, que los militares sean testigos electorales. Su opinión al respecto. Camila, eso es una muy mala idea. Los militares deben estar cuidando a las personas, cuidando para que se realicen las elecciones. La MOE ha mencionado que hay 170 municipios en riesgo extremo De seguridad. de seguridad. Uh-huh. También hemos visto cómo las inundaciones podrían afectar las votaciones. La registraduría ha estado muy pendiente de lo que pasó en Córdoba, ya han tratado de mover mesas, puestos de votación para que las personas que se encuentran en albergues puedan votar. Lo que sí hay que invitar es que los partidos convoquen a sus militantes para que sean testigos electorales. Eso sí es de gran importancia, que haya una gran participación de testigos electorales, porque eso garantiza la transparencia del proceso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede permitir que los soldados, en este caso Nicolás, como propone el presidente, sean testigos electorales? Camila, no sé en qué está pensando, si es que la fuerza pública lo apoya irremediablemente, que va a estar dispuesta a eso,
a mí me preocupa es porque siempre han dado el discurso de que la fuerza pública tiene que estar al margen de las elecciones y ser testigo es un papel, creo, incluso más delicado que el ejercicio simple del voto. Creo que no está bien que la fuerza pública, que hoy es apolítica, que hoy no participa en el certamen democrático, actúe como testigo, como si fuera el gobierno siendo testigo. Yo coincido en que es importante que los partidos inscriban sus testigos electorales, que sea un tema masivo, que no se quede ninguna mesa sin testigo electoral, que es la esperanza siempre, pero a veces no termina pasando. Creo que nunca hemos tenido cobertura del 100% de las mesas con testigos, entre otras por las dificultades enormes que tiene la conectividad del país. Pero Camila, yo sí, y acá quiero dejar algo sobre la mesa, y es que tenemos todavía un sistema de testigos mediado por los partidos. Ujú. Yo sueño con el día en que se permita en Colombia que cerrada la urna, cualquier ciudadano que esté presente en el puesto de votación pueda ejercer como testigo en todas las mesas que su capacidad se lo permita, porque también tener ese sistema cerrado a los partidos se convierte en un obstáculo para el conteo, en, se convierte en un juego de quién inscribe más, con la gravedad, Camila, de que el presidente no está pidiendo que inscriban testigos gratuitamente, sino que recordemos que precisamente sus escándalos sobre saltarse los topes de campaña fue por un pago masivo a testigos electorales el día de elecciones, que según él no debía reportarse, como si las elecciones acabaran el día anterior. Pagarle a un testigo electoral para que cuide el puesto de votación es perfectamente legal, válido, pero también queda el sinsabor de, bueno, se le está pagando solo por enviar foto del E14, solo por cuidar la mesa, o el pago fue también para votar por el pacto histórico en las pasadas elecciones, para votar de una forma determinada en las elecciones presidenciales, que ahí ya los testigos se vuelven otra cosa y se desdibuja la figura. Nicolás, usted se mete en algo que puede sonar muy técnico, pero que Juan y Nicolás es inevitable hablar de eso. El presidente Petro ve el fantasma del fraude en el famoso formulario E14. Eso puede sonarle muy técnico a la gente que nos escucha en la casa, pero este no es más que un documento, un acta, una hoja que llenan esos jurados de votación diciendo que en esa mesa fulanito de tal, partido X o Y, tuvo tantos votos. ¿Hay algún riesgo? ¿Ven ustedes algún riesgo en la manera como está diseñado el sistema y en el formulario E14? Bueno, lo que decía ahorita, nuestro sistema electoral es de los mejores del mundo. Ahora bien, en la medida en que no haya presencia de testigos, se han visto las denuncias que han existido a lo largo de la historia de cambios que se hacen en el E14, manipulaciones que se tienen. Y el sistema electoral permanentemente está sujeto a cambios. Sí. Hemos visto, por ejemplo, en el gobierno del presidente Duque y en la registraduría de Alex Vega varios cambios que hubo en la digitalización, la rapidez, la eficiencia y la modernización del sistema electoral, que en ese momento el presidente con el que salió electo en ese sistema electoral denunció que iba a ser producto de un fraude y salió electo presidente. Por supuesto, todo es susceptible de mejora, pero hoy lo que está probado es que nuestro sistema electoral, en lo que tiene que ver las competencias de la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, los entes de control, funciona. Hoy donde hay un gran riesgo de fraude, donde hay una posibilidad de la manipulación de los E14 y ni siquiera porque los testigos o los jurados quieran, sino porque tienen la presión de las armas en muchos lugares del país donde, curiosamente, los electores del presidente Gustavo Petro ganan mayoritariamente, es ahí donde sí puede haber un gran riesgo electoral y es ahí donde puede haber un fraude y es ahí donde por más testigos y por más jurados quieran actuar de buena fe, la presión de las armas los conducirán a otras cosas. Juan, señor. Bueno, yo pienso que como colombiano siempre nos ha preocupado el tema de los formularios E14 porque en elecciones pasadas hemos visto o se han denunciado presuntas manipulaciones al formulario, ¿sí? Siento que es un sistema arcaico, pero la pregunta es, si lo que preocupa es la corrupción, si lo que preocupa es el formulario E14 que se puede manipular, ¿por qué no partir del principio de cambiarlo si es lo que me preocupa?
Pero al como presidente le presidente. preocupa el formulario y le preocupa también el sistema, el El famoso sistema. software. Al fin, ¿qué? ¿Cambiamos todo porque hay una amenaza que ve el presidente o esto sí es tan seguro que merece quedarse como está? Yo creo que no es tan seguro como para que se quede como está, pero si bien es cierto, creo que le puede convenir a cualquiera de los candidatos. Entonces es un tema que no se toca o no se mueve porque se diseñó así y porque se confía en eso. Entonces siento que no es el tema de discusión del presidente Petro. Ok, Ahora, mira, yo tengo una inquietud y en ese sentido, y es si el presidente desde que se hizo elegir, dijo que había ganado a pesar de los fraudes por el sistema electoral que existe y por cómo está compuesto y cómo funciona, porque desde su primer día de gobierno no trató de hacer reformas para cambiar el sistema electoral? ¿Por qué lo hace escasos 4 meses de acabar el gobierno? Pero aún así yo también me hago una pregunta. En las elecciones regionales del pasado 2023, el presidente se ufanaba de que la gran mayoría de los mandatarios electos eran gobernadores y alcaldes del pacto histórico y sacaba listados de porcentajes de cómo el pacto histórico había ganado en Colombia. Entonces aquí yo tengo la inquietud. Cuando ganaron en ese momento sí funcionó el sistema electoral, no solamente en su elección, sino cuando fue responsable de las elecciones regionales, pero ahora que ve la posibilidad de perder, sí hay un riesgo en el sistema electoral. Esa es una inquietud que nos debe quedar a millones de colombianos. Camila, yo a lo contrario sí creo que el E14 es un sistema seguro, ningún sistema electoral es perfecto, todo puede mejorar, pero sin embargo en el momento en que se registran, ya se cierran las urnas, se registran los votos, al E14 se le hacen 3 copias. sí. Copias que tienen un Que fin luego pasan a lo que cada- se llaman los escrutinios, Exacto. que no es más que la revisión de esos votos. Y después por un juez y un notario se validan estos votos. Sin embargo, también ahí es donde entran los testigos electorales, donde toman foto de este E14. En el pasado hemos visto cómo algunas personas quizás han manipulado algunos de estos E14, sin embargo, el sistema logra corregirlos una vez se vuelven a verificar los resultados en el tercer chequeo. Nicolás, ¿qué hacemos con el E14? Que lo vi levantando la mano. Camila, sobre el E14 y sobre el riesgo electoral, yo sí coincido en que el E14 puede dar garantías por esas 3 copias. Sin embargo, creo que sigue siendo arcaico y que funcione no significa que sea el óptimo. Creo que a estas alturas podría haber más tecnología, no en el voto. La tecnología en el voto se presta para problemas, pero sí más tecnología para el conteo y la transmisión de datos, que es también lo que el registrador está intentando. Dice, dejen los espacios en blanco porque tengo software capaz de detectar el número y hacer la transmisión más rápida. Si tengo tachones no puedo hacer la transmisión a la velocidad que espero y una transmisión lenta solo lleva a que estemos hasta medianoche, hasta que pasen cosas o hasta el día Esperando quién es el siguiente ganador. esperando quién es el ganador y eso da una sensación de fraude, porque en Colombia ha habido antecedentes de eso, porque en países vecinos hay antecedentes de apagones también, porque la gente se va a dormir viendo que está ganando alguien y se levanta viendo que ganó el otro por una amplísima mayoría. Y yo creo que para que no se preste eso, sí, el próximo presidente, mujer esperamos, debe abordar cómo modernizar un poco el conteo y la transmisión. Y quiero complementar a Nicolás en el tema de los municipios con control de grupos armados. Para la Defensoría del Pueblo hay 61 municipios con necesidad de atención inmediata, lo dijeron desde el año pasado y poco se ha hecho para garantizar las elecciones en paz, para que las urnas no tengan la influencia de las armas. Solo en 4 de esos 61 municipios, el pacto histórico redujo su votación respecto a la consulta de octubre, que fue en una elección atípica, Sí. frente a las elecciones de Congreso. Y quiero, Camila, ser muy claro en esto porque el pacto tuvo crecimientos del, ojo, 11.000% en un municipio como el Litoral de San Juan Chocó, 5.175% en Roberto Payán, 5.138 en el Charco Nariño, 3.775 en Barbacoas, 3.387 en González, 2.700 en Cipí, 2.600 en Novita.
crecimientos del 11.000, 5.000, 3.000, 2.000%, lo que nos están diciendo es que algo extraño está pasando en los municipios controlados por los grupos armados con mayor riesgo electoral, porque nos tomamos la tarea de comparar cada municipio con necesidad de atención inmediata por riesgo electoral con las votaciones y cómo crece la votación del pacto histórico. Y uno diría, bueno, crece la votación porque están recibiendo más inversión del gobierno, crece la votación porque ha mejorado radicalmente su seguridad, pero hemos visto cómo se está deteriorando el orden público en el país y este crecimiento lo que puede indicar es que hay actores armados tratando de influir en las elecciones, bien sea porque quieren otro pacto de la picota, bien sea porque saben que les conviene un gobierno que no tenga un discurso fuerte de seguridad, o porque quieren sembrar el caos en los municipios donde más presencia y control tienen. Nicolás, se me está acabando el tiempo y por eso quiero terminar esta noche con una pregunta para todos. Ya hablamos del fraude y entonces los invito a que hipotéticamente compremos esa tesis del presidente. Si aquí hay un fraude, ¿quién es el beneficiado con el fraude? ¿Quién quiere hacerle fraude a las elecciones en Colombia? Juan, arranco con usted. ¿Cuál es su tesis? ¿Quién quiere hacer fraude en Colombia? Pues para el presidente Petro, la derecha y todo lo que no se le parezca a su proyecto político. En su caso, Nicolás, ¿usted qué cree? ¿Quién quiere hacer fraude en Colombia? Yo te lo respondo a la inversa, y es quién es el afectado del fraude, y es el pueblo colombiano. Y aquí lo que hay que hacer, independiente de quien saque las mayorías, es salir a votar el próximo 8 de marzo, porque con eso se evita cualquier posibilidad de fraude que haya. Con eso se evita que en los lugares donde los grupos armados ilegales y terroristas están constriñendo al elector, esa sea una posición válida, sino que mayoritariamente se gane en otros lugares del país. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma para evitar el fraude es saliendo a votar, independiente si el presidente tiene o no razón, si hay riesgo o no hay riesgo, si la registraduría está funcionando o no. Aquí lo que hay que hacer es salir a votar. En mi caso, saldré a votar en la consulta por Paloma Valencia para evitar que no haya un fraude en las elecciones. No le voy a cobrar la publicidad política, no paga a esta hora. Nicolás, ¿usted qué cree? ¿Quién quiere hacer fraude? Repito, partiendo de la idea de comprarle la tesis al presidente de que hay fraude, pero de más está decir que el procurador Gregorio El Hash, el contralor, la defensora del pueblo, todos han dicho que por ahora este es un sistema robusto, transparente para hacer las elecciones. Si nos quedamos en ese hipotético, Nicolás, ¿quién es el beneficiado? ¿Quién quiere hacer fraude en las elecciones? Que no compro la tesis, porque el que más quisiera hacer fraude, el que se ve perdido, es el que está diciendo que hay riesgo. Entonces, uno no entiende muy bien a qué está jugando el presidente, si su candidato va tan bien, a quién beneficia el discurso. Y creo que sí van a hacer fraude y sí van a poner en riesgo las elecciones los que quieren seguir teniendo un gobierno cómplice de criminales en el territorio nacional. Y termino con usted, Daniel. A ver, su tesis, si nos mojamos aquí un poquito. ¿Quién haría Camila, fraude? ¿Quién no quiere es hacer fraude? Es quién quiere hacer trampa. Y el quien A quiere ver. hacer trampa es el gobierno nacional, a través de la fallida paz total. Hoy los grupos armados están mucho más fuertes, están mucho más robustos, tienen más hombres en armas. Y estos grupos armados presionan para que continúe un gobierno de esta paz total, que es una falsedad. O sea, la diferencia que usted ve entre trampa y fraude es que una es en la registraduría, la otra es en los territorios, es de seguridad. Exactamente. ¿Cómo quieren hacer trampa adicionalmente? Con la contratación estatal, con la contratación directa. ¿Cómo quieren hacer trampa? Robándose los ahorros de los trabajadores colombianos. ¿Cómo quieren hacer trampa? Esa es la manera que el gobierno quiere hacer trampa. Y si me dejas añadir algo ahí, Señor. porque dirán, en el pasado también había constreñimiento a los electores con Y las violencia, y armas. Ha aumentado en candidatos un en problemas. 22% de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Lo que decía nuestro compañero de panel, la contratación directa ha aumentado, y otros dirán, no, pero también en otros gobiernos aumentó en los años electorales. Sí, pero este año, según el informe de la Contraloría, aumentó en un 33%. Más de 15 billones de pesos contratados de forma directa, que es de un 33% más que en los años anteriores electorales. Entonces aquí sí hay una demostración de quién está poniendo en riesgo la elección, de que haya un fraude y de que no haya unas elecciones libres como debería haber y como ha existido en toda la historia republicana de Colombia, toda vez que somos el único país que no ha tenido ninguna interrupción en su democracia, porque sí una democracia firme, transparente, y que por primera vez la están poniendo en riesgo. Pues aquí, señores, les tengo la noticia de que la última palabra la tiene la gente, la tienen los colombianos el próximo domingo. Señor. Camila, pues aquí todos
dijeron por qué no iban a votar en una consulta. A usted Entonces, también yo me va a quiero meter decirlo. publicidad, Sí, adelante. un poquito. No, primero es hacer la invitación a todos los colombianos a confiar en el sistema electoral, a confiar en nuestras instituciones, que es la Registraduría Nacional, en el CNE, y que salgan a votar, ojalá tengamos la participación del 60%, también votaré la gran consulta, en mi caso lo haré por Juan Carlos Pinzón, que creo que es un tipo que está muy preparado para gobernar al país, y lo eligen los colombianos, que eso es lo importante, de eso se trata lo que va a pasar el próximo domingo, que usted busque la opción que crea más importante, la que más se adapta al futuro que usted ve para Colombia, el que puede dar la pelea en la primera vuelta. Y sabremos con toda esta novela alrededor de si hay o no un riesgo de fraude, cómo le va a la registraduría, al registrador Penagos, que también se juega su futuro y el de Colombia el próximo domingo. Juan, voy Camila, a terminar. Fíjate en esto, hoy son tan seguras las elecciones que cada uno de mis compañeros puede decir por qué candidato va a votar. Eso no es una prueba de seguridad. En mi caso, yo también lo haré por la senadora Paloma ¿Y en el Valencia. de Nico? Ah, no, pero a Nicolás no hay que preguntarle, por Dios, la camiseta está puesta hace mucho tiempo, ¿o no? Pues Camila, creo que es el momento de unidad de partido y sobre todo quiero darle un mensaje a la gente para el día de elecciones. Ese día van a tratar, sobre todo después de que cierren las urnas, de difundir todo tipo de noticias falsas para crear dudas. Yo os invito a la gente a que las ignore, que prefiera verificar fuentes siempre verificables para Aquí que no los apliquen esperamos. la red de desinformación que aplicaron con el llamado paro nacional, que no fue otra Aquí cosa los que un esperamos montaje y en una Blue toma Radio en el de los cubrimiento violentos. especial de elecciones para que usted tenga de primera mano ese resultado que además, como bien decía Nicolás, el registrador Penagos promete entregar en una hora para saber primero las consultas, luego las elecciones legislativas, quiénes son los ganadores. Por lo pronto se nos ha acabado el tiempo. ¿Usted qué opina? Entendiendo, escuchando estas reflexiones de nuestros expertos e invitados, ¿hay riesgo de fraude en Colombia? Con esa pregunta empezamos, con esa terminamos, para que usted se anime y participe usando numeral El Andén en las redes sociales. Por lo pronto, nos vemos en las urnas y nos vemos en el próximo programa para analizar los resultados de unas elecciones que van a definir el Congreso. No es menor, pero sobre todo van a sacudir el tarjetón, van a sacudir el tablero pensando en las presidenciales. Señores, gracias por haberse sumado esta noche, por haber abrazo. estado Gracias, aquí gracias en el a Andén. todos. Por lo pronto, usted y yo nos vemos, nos oímos la próxima semana. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a